El desarrollo y la constante evolución, el anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas. Sin embargo, estas aspiraciones no pueden ser satisfechas si existen obstáculos frente a derechos como la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el panorama común de los hombres y mujeres que se encuentran en situación de discapacidad, quienes reconocen que Medellín ha avanzado en sus políticas, pero también aceptan que existe mucho trabajo por delante. La discapacidad no está en las personas faltas de una parte de su cuerpo. Está en la mente de muchas que se dicen sanas. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV. Para nadie es un secreto que las personas en situación de discapacidad se ven envueltas en un mundo en el que existe rechazo y poco acompañamiento. Factores como la inclusión laboral y la educación son fundamentales para tener una mejor calidad de vida y tener un goce efectivo de sus derechos. Hoy en nuestro programa abordaremos estos temas a partir de la historia de vida de dos personajes. Bienvenidos. La discapacidad es una situación que abarca a 2.6 millones de colombianos según el DANE. Estas personas son aquellas que tienen una restricción para desenvolverse en la vida cotidiana, ya sea por problemas físicos, mentales o sensoriales. Con el paso de los años, las ideologías frente a la población en situación de discapacidad se han transformado. Sin embargo, en la ciudad de Medellín, 2.393.011 personas, de las cuales 214.081 se encuentran en situación de discapacidad, que representa el 8.94% de la población total. De estas, el 51.23% son mujeres y el 48.76% son hombres. Anteriormente, las personas con discapacidad eran vistas como una desgracia, que ellas estaban marcadas, que estaban estigmatizadas, que eran personas que había que dejar a un lado, que había que segregar. Ahora, en la actualidad, ya de pronto están más visibles, ellos han hecho movimientos para hacerse ver, para hacer valer sus derechos, pero siguen existiendo exclusiones y estigmas, más que todo invisibles, poco soterrados, pero que siguen ahí. Es claro que no solamente existe la discapacidad física, aunque esta sea la más visible. Por el contrario, existen otro tipo de discapacidades que son invisibles. Hay varias discapacidades, hay por ejemplo la discapacidad sensorial, que habla, pues como lo indica, de los sentidos, las personas que son invidentes, las personas que son sordas, ¿sí? Por ejemplo. También está la parte de la discapacidad física, que además que pues, son más fáciles de ver, de evidenciar, porque es muy visible pues, esa discapacidad, personas que no se pueden de pronto mover bien, que tienen movilidad reducida, todo más que ver con el cuerpo. También está la parte de discapacidad mental, como me indica, está pues todo lo de la parte de la mente, entonces esa discapacidad es de las más invisibles, de las más excluidas, porque no se puede ver a simple vista. Nadie está preparado para tener una discapacidad, mucho menos cuando las mujeres se encuentran en periodo de gestación. Siempre se piensa que su hijo o hija venga al mundo sano. Pero cuando esto no sucede, ¿qué pasa? Magda Susana Román es la madre de María Camila Bravo, una hermosa niña de 7 años con discapacidad visual. Soy la mamá de María Camila Bravo Román, una niña con discapacidad visual de 7 años. En el momento que nos dieron el diagnóstico de Camila fue duro, como para muchas familias. A los 7 meses fue más bien tarde. Es un proceso difícil porque es como uno volver a nacer, es volver a recoger esos sueños que uno tenía, de uno decir, voy a tener una hija así, y va a patinar, y va a tener música, y va a estudiar, y va a esto, porque a uno los sueños se parten, como que se vuelven en dos, uno, entonces, ¿qué hago? Y más aún cuando los médicos dan ese pronóstico tan severo y que dicen, esa niña no va a lograr muchas cosas. Fue un proceso de estimulación, fue un proceso de trabajo muy difícil, porque eran dedicación de terapias, de rehabilitación, bueno. Y Camila tenía que estudiar, Camila debía de estar en su aula regular, debía de estar con todos los niños sin discapacidad, porque igual ella sigue siendo una niña. Y fue ver ese momento en el que Camila podría adquirir todas estas cosas y que nosotros como familia se lo podríamos dar como herramienta, porque muchas veces pensamos que ellos no pueden hacer, no lo van a lograr, no lo pueden alcanzar, pero está en uno como familia, como cuidador, como padre, en que ellos puedan adquirir muchas cosas.
La discapacidad es más común de lo pensado. Con el paso de los años y después de un desarrollo de vida normal, Jorge Zamarra fue perdiendo el sentido de la vista. Sin embargo, este factor no fue un impedimento para llevar a cabo sus sueños e ideales. Soy invidente, más o menos desde los 7 años. Nací con mi ojo derecho afectado por una enfermedad que me quitó la visión y el ojo izquierdo posteriormente lo fui perdiendo. Entre los 7 y los 12 años fue supremamente lento. Cuando menos pensé ya no alcanzaba a identificar colores, pero eso no ha sido un impedimento porque desde ahí inicié un proceso de inclusión más efectivo incluso que el de una persona que no tiene discapacidad, y es esa preocupación por estudiar, por insertarme al campo educativo. Frente al tema educativo, yo estoy estudiando Planeación y Desarrollo Social en el Colegio Mayor de Antioquia, ya estoy en el 9º semestre, y en la actualidad observo espacios como los del ITM, que tiene un grupo significativo de personas sordas y de personas con otras discapacidades. En este caso tienen 21 personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Y lo que se está haciendo es adaptar el currículo, es trabajar un poco más el tema de que yo también lo puedo hacer como usted lo hace. Sin embargo, una de las problemáticas latentes con la población discapacitada es que no se cuenta con un censo actualizado, lo cual es fundamental a la hora de crear estrategias de inclusión. En Medellín hay un problema y es que no hay un buen censo de cuántas personas con discapacidad hay en la ciudad. Hay censos y encuestas que dan resultados muy dispares, cosa que llama mucho la atención. Entonces, primero sería empezar por eso, por tener un buen censo actualizado de las personas que hay en Medellín que tienen discapacidad, para poder hacer buenos programas, políticas, proyectos, pues con una base real de cuántas personas hay, y que igual esa base pudiera estarse actualizando, porque una discapacidad también se puede adquirir con un accidente, por ejemplo. Es importante que la administración municipal tenga un censo diario, efectivo, de cuántas personas tienen problemas de discapacidad. Ello presentaría un plan de políticas públicas de cómo poder ellos acceder a los programas de inclusión social. La peor discapacidad es la de no darse cuenta que somos iguales. La población en situación de discapacidad merece oportunidades y respeto. Es por esta razón que desde hace algunos años se viene trabajando en la creación de nuevas estrategias para erradicar el pensamiento retrógrado de la sociedad y hacer valer los derechos de esta población que ante todo está compuesta por seres humanos. Ya regresamos. El Estado, en concordancia con la situación que vive la población con discapacidad, promulga la Ley 1618 de 2013, a través de la cual pretende garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de las personas con discapacidad mediante la adopción de las medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, además de eliminar toda forma de discriminación por razón de la situación en la que están. El objetivo es que todos seamos inclusivos, que incluyamos a las personas con discapacidad, que los formemos, que hagamos de que la sociedad sea incluyente y que todos apliquemos la ley. Nada mejor que uno como ciudadano exija, así no en su familia no tenga una persona con discapacidad, exija que al otro se le respeten sus derechos. Existen muchas leyes, yo ya te mencioné 3. Está la ley 361, que es la que tiene que ver con educación. Hay muchas leyes, el abanico es muy amplio, pero es uno como familia y como ciudadanos que se tiene que empoderar de esto para exigir y para seguir diciendo yo valgo, yo soy ser humano y merezco respeto como todos. Bueno, Medellín creó el Acuerdo 86, que es la política pública para las personas con discapacidad. En uno de sus componentes es la equiparación de oportunidades y es la inclusión laboral, ¿cierto? Medellín no está dejando esto en el papel, ya lo está implementando.
se ven en sus diferentes escenarios, lo vemos acá, por ejemplo, en los proyectos que tiene la Alcaldía de Medellín, la Unidad Técnica de Discapacidad. Un alto porcentaje de las personas que laboran son personas con discapacidad, ¿cierto? Profesionales, ¿cierto? No están aquí por el solo hecho de ser personas con discapacidad, sino por sus capacidades como profesionales que son, ¿cierto? O por sus profesionales como apoyos, como líderes en la comuna. Gracias a esta ley y a las personas y entidades que se interesan por incluir a la población en situación de discapacidad, se han creado programas, espacios y actividades que ayudan al desarrollo y crecimiento integral de estas personas. En Medellín hay muchas entidades que, aparte de la unidad de discapacidad de la misma Alcaldía de Medellín, promueven el trabajo por las personas con discapacidad, ¿cierto? Y de hecho también realizan un trabajo importante. Pero hay una articulación bastante interesante entre la Alcaldía de Medellín a través del Comité Municipal de Discapacidad y otras instancias, donde nosotros venimos desarrollando muchos esfuerzos, ¿sí? Está la ONG Amigos con Calor Humano, la Fundación Multis, está el Instituto Los Álamos, que si bien no es de Medellín, trabaja con personas de Medellín, y muchas organizaciones más. Sería inmensa la cantidad de organizaciones por mencionar, pero que ellos saben que han trabajado con nosotros. Mi método de trabajo consiste en dos máquinas que utilizo. Una es un computador absolutamente normal que tiene un software JAWS, que es un lector de pantalla y traduce todo lo que ustedes ven en el momento. Y esta es una máquina All Reader, que lo que hace es que cuando yo le coloco la hoja, ella lee todo lo que hay allí, lo escanea y lo lee a través del audio. Aquí la vemos escaneando y también se puede escuchar leyendo. Y es que para nadie es un secreto que a través del tiempo se han visibilizado personas en situación de discapacidad con un éxito inigualable. Grandes personas que a pesar de su discapacidad lograron superarse. Grandes genios de la historia que pese a sus discapacidades han dejado un legado de valor incalculable para la humanidad. Entre ellos, Vincent van Gogh, considerado uno de los grandes pintores de todos los tiempos y quien sufría de depresión. Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de la historia, independientemente de su condición de sordo. Frida Kahlo, la primera artista mexicana del siglo XX, cuya obra fue adquirida por un museo internacional y quien sufría de poliomielitis. John Nash, Premio Nobel de Ciencias Económicas y quien padecía esquizofrenia. Stephen Hawking, gran físico teórico y quien sufre de una esclerosis lateral amiotófica. Es posible transformar la discapacidad en una oportunidad para vivir a plenitud. Ítalo Biolo, pintor y escritor venezolano con tetraplegia. Según la Facultad Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, el 7% de las personas con discapacidad residen en los estratos 1, 2 y 3. Por eso necesitan vincularse al mundo laboral para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, las iniciativas que desde el Estado se han planteado, aunque han sido efectivas, no logran abarcar el total de esta población. Ya regresamos. Las personas se han sensibilizado y cada uno de los proyectos que aparecen en la ciudad para abarcar a las personas en situación de discapacidad han nacido de esa intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de brindar apoyo y acompañamiento no solo a esta población, sino también a sus familiares y cuidadores. Iniciamos la fundación atendiendo a la población más severa que había en Medellín y en los municipios aledaños. Y durante estos 20 años hemos tenido una transformación muy grande porque
Todos los multis que han aparecido desde esa época en una u otra forma han mejorado su condición y ya ahora podemos decir que tenemos 15 niños incluidos en escuela regular, que vinieron aquí con un diagnóstico severo, otros que ya son independientes o semi-independientes, o sea que hemos visto muchos progresos gracias a las terapias, a la estimulación, a toda la educación de los padres, porque esto es un programa para padres, donde ellos colaboran con toda esta habilitación funcional de sus hijos. Por otro lado, la Personería de Medellín siempre ha abierto un espacio para que las personas pertenecientes a esta población, específicamente, encuentren la asesoría frente a la guarda y defensa de sus derechos humanos. La Personería también participa en una de las mesas para la construcción del plan operativo de la política pública de inclusión para las personas con discapacidad. Entonces, en estas mesas tienen en cuenta muchos sectores, poblaciones, están todos representados y entonces está la Personería. Participamos en la mesa de investigación y capacitación. Entonces, hemos dar allá recomendaciones para que esa política pública sea real y no se quede en un papel muy grande, muy amplio, que abarca todo, pero que lo real no se da. Y eso es lo que la gente pide, que las cosas se hagan, que hayan hechos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Desde la Alcaldía de Medellín y específicamente desde la Secretaría de Inclusión Social y Familiar, se han desarrollado diferentes programas que aportan al desarrollo de esta población. La intención principal es clara. Es cambiar el enfoque asistencialista a un enfoque de real inclusión, inclusión laboral, inclusión educativa, inclusión social, que la gente realmente sienta que está dentro de una sociedad que lo tiene en cuenta y que esa sociedad le va a proveer mecanismos para que pueda interactuar y para que pueda estar tranquilamente en ella, pero que nosotros también estamos buscando esas herramientas para que cada día sea mayor esa inclusión. Desde acá, desde la unidad, nosotros tenemos una sombrilla que para nosotros es fundamental y es la política pública en discapacidad, en la cual articulamos toda la ciudad. Desde este proyecto nosotros tenemos 21 comités comunales y corregimentales de inclusión que conformamos durante el año 2012-2013 en su totalidad, que fueron a través de elecciones, de un proceso democrático, donde la Personería de Medellín nos apoyó muchísimo, porque en cada una de ellas, tratando de que el proceso fuera totalmente transparente. Desde la Unidad Permanente de los Derechos Humanos hay un investigador permanente durante todo el año, haciendo ese seguimiento en la ciudad de cuál es la problemática de las personas con discapacidad. Servimos de puente con las diferentes secretarías de la administración municipal para mirar de qué forma son incluidos dentro de los programas y proyectos que tiene la administración municipal. Igualmente con las entidades descentralizadas, con el mismo gobierno nacional, con el gobierno departamental, de cómo estas personas pueden acceder al gobierno nacional en todas sus ayudas, cómo pueden acceder estas personas a los beneficios que les trae la Constitución y que les trae la ley. Por otro lado, existen personas que se han interesado en propiciar ideas que facilitan las actividades que desarrollan las personas en discapacidad. La academia ha sido fundamental en el desarrollo de prototipos innovadores y de fácil acceso. Yo inicié un proceso de investigación cuando estaba haciendo la maestría, con la intención de desarrollar productos o herramientas pedagógicas para mejorar los procesos educativos de los niños con discapacidad, ¿cierto? Específicamente estuve trabajando en un inicio con discapacidad visual. La idea era analizar cómo estaban esas condiciones, qué barreras, qué dificultades o qué necesidades especiales tenían estos niños que son estudiantes de primaria de instituciones regulares, ¿cierto? Porque hay un momento en el que se da un cambio, ya ellos no estudian en un colegio especial para ellos, sino que los incluyen en cualquier colegio, ¿cierto? En el aula regular. Entonces era como hacer ese proceso de análisis, de ver en qué situación estaban y qué tipo de productos o qué tipo de ayudas necesitaban. Se hace necesario un cambio de ideología al interior de la comunidad. Una reflexión profunda de que todos, en algún momento, y para desarrollar alguna actividad, nos encontramos en situación de discapacidad. Pero, sobre todo, que somos diferentes, y ese respeto por la diferencia es lo que nos hace realmente inteligentes y nos pone un paso más arriba para conformar la ciudad que tanto queremos.
En realidad, no existen personas discapacitadas, solo personas con distintos grados de aptitud. Sensibilizar y concientizar a la ciudadanía acerca de las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y no destinatarios de beneficencia. Solo así lograremos formar una sociedad integral. En las diferentes instituciones educativas se llevaron a cabo las votaciones para elegir a los personeros y contralores estudiantiles. Nuestro programa estuvo acompañando este proceso que empieza a tomar importancia desde las primeras edades. Ejercer el derecho al voto es una de las actividades más importantes cuando se pertenece a una sociedad. Es por esta razón que en días pasados, la Personería de Medellín, en cabeza del doctor Rodrigo Ardila Vargas, acompañó la elección de representantes, personeros y contralores estudiantiles en la institución educativa. La personería viene apoyando a los personeros estudiantiles desde democracia escolar. La personería cuenta con 5 funcionarios que caminan todas las instituciones educativas apoyando, respaldando todas las propuestas que los personeros estudiantiles realizaron en la campaña democrática para que lo eligieran. La personería viene respaldándolos, viene dándoles las directrices, las bases para que hagan una excelente labor y cumplan así su función. Es así como niños y adolescentes se enseñan a adquirir un compromiso ciudadano en el que hay toma de decisiones, pero además en esta actividad pedagógica se empiezan a formar nuestros futuros líderes. Las funciones del personero son velar por los derechos y los deberes de los estudiantes acá en la institución. También sirve como mediador con los padres de familia, el rector, los estudiantes, y es muy importante porque también es como una voz para los estudiantes, un apoyo. Para mí las funciones del personero estudiantil es promover los derechos y los deberes de los estudiantes, servir como mediador entre padres de familia, estudiantes, directivas, profesores. Bueno, otra es que yo debo conocer muy bien el manual de convivencia, porque este es el que voy a utilizar para defender a los estudiantes. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Escríbanos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, y dan clic en me gusta, o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto. Se ven envueltas en un mundo en el que existe rechazo y poco acompañamiento. Factores como la inclusión laboral y la educación son fundamentales para tener una mejor calidad de vida y tener un goce efectivo de sus derechos. Hoy en nuestro programa abordaremos estos temas a partir de la historia de vida de 2 personajes. Bienvenidos. La discapacidad es una situación que abarca a 2.6 millones de colombianos según el DANE. Estas personas son aquellas que tienen una restricción para desenvolverse en la vida cotidiana, ya sea por problemas físicos, mentales o sensoriales. Con el paso de los años, las ideologías frente a la población en situación de discapacidad se han transformado. Sin embargo, en la ciudad de Medellín, 2.393.011 personas, de las cuales 214.081 se encuentran en situación de discapacidad, que representa el 8.94% de la población total. De estas, el 51.23% son mujeres y el 48.76% son hombres. Anteriormente las personas con discapacidad eran vistas como una desgracia, que ellas estaban marcadas, que estaban estigmatizadas,
que eran personas que había que dejar a un lado, que había que segregar. Ahora, en la actualidad, ya de pronto están más visibles, ellos han hecho movimientos para hacerse ver, para hacer valer sus... El desarrollo y la constante evolución, el anhelo de una vida plena. Derechos, pero siguen existiendo exclusiones y estigmas, más que todo invisibles, poco soterrados, pero que siguen ahí. Es claro que no solamente existe la discapacidad física, aunque ésta sea la más visible. Por el contrario, existen otro tipo de discapacidades que son invisibles. Hay varias discapacidades, hay por ejemplo la discapacidad sensorial, que habla, pues como lo indica, de los sentidos, las personas que son invidentes, las personas que son sordas, ¿sí? Por ejemplo. También está la parte de la discapacidad física, que además que pues, son más fáciles de ver, de evidenciar, porque es muy visible. Y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas. Sin embargo, estas aspiraciones no pueden ser satisfechas si existen obstáculos frente a derechos como la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el panorama común de los hombres y mujeres que se encuentran en situación de discapacidad, quienes reconocen que Medellín ha avanzado en sus políticas, pero también aceptan que existe mucho trabajo por delante. La discapacidad no está en las personas faltas de una parte de su cuerpo. Está en la mente de muchas que se dicen sanas. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV. Para nadie es un secreto que las personas en situación de discapacidad